Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a las Noticias Caracol, edición mediodía, porque usted necesita estar bien informado. El presidente Juan Manuel Santos descartó una crisis en el proceso de diálogo con las FARC. Horas antes, la guerrilla dijo que mantendrá la confidencialidad de las conversaciones. En minutos les tendremos detalles del tema. Pero también les tendremos detalles de los accidentes de dos aeronaves, un avión de la Fuerza Aérea y un avión de fumigación. Entre tanto, les contamos sobre una gigantesca operación que desde esta mañana se cumple para capturar a alias Toledo, el hombre señalado de quitarle la vida a un sargento que defendía a su hijo. Vamos en vivo a la zona de los operativos con Paola Bermúdez. Paola, ¿qué ocurre en este momento? Buenas tardes. Hola Mónica, televidentes, buenas tardes. Así es, desde tempranas horas un grupo de policías, algunos uniformados, otros con traje de civil, asimismo el grupo de homicidios de la SIJIN, personal de criminalística y varios agentes de civil realizan un operativo en ese lugar, el barrio Santa Cecilia, en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá. El objetivo es rodear la casa de paterna de Carlos Andrés Moreno alias Toledo y la casa de quien dicen es su novia Gina, que queda a unas 2 cuadras de este punto. Esta que estamos mostrando es la casa de alias Toledo. Básicamente se trata de una diligencia de allanamiento y registro en la que están comprobando si este hombre está aquí o si a través de lo que encuentren o de la información que entreguen sus familiares puedan llegar a él. Se trata de actividades de búsqueda y de presión psicológica, bien sea para lograr la entrega de este hombre o la captura. Incluso ustedes pueden observar que a esta hora, una en la que normalmente hay bastante flujo de personas, tráfico de gente, por este sector las calles se ven vacías y es que hay tensión. Durante toda la mañana hemos estado en ese sector y la gente pues ni siquiera extra micrófono o fuera de cámara se atreve a hablar de lo que está pasando hoy aquí. Ellos también están a la expectativa de lo que pueda pasar con alias Toledo. Está señalado, recordemos, de ser el presunto autor del asesinato en este mismo barrio Santa Cecilia del occidente de Bogotá del exmilitar Pedro Contreras, un hombre que por defender a su hijo, hincha de Santa Fe, murió de una puñalada el pasado viernes por la noche. Escuchemos al coronel Camilo Cabana, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien habló con Noticias Caracol sobre este caso. Van muy bien, va por bien camino, de la mano de la Fiscalía General de la Nación, lo estamos ubicando, vamos a dar captura a esta persona para que responda por estos hechos criminales. Mientras su abogado y la familia aseguran que alias Toledo se podría entregar en las próximas horas a la policía, pues de todas maneras las autoridades no descartan capturarlo. Él tiene orden de captura y lo están buscando, no solamente mediante este operativo y otros que se realizan en la capital colombiana, sino también en varios municipios de Cundinamarca. Esa es la información que por ahora tenemos para ustedes desde el occidente de Bogotá. Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Paola. Las autoridades investigan el desalojo de una familia en Cartagena que, según los afectados, fueron amenazados por pandilleros. Vamos en vivo con Yesenia Carrillo. Exactamente, Yesenia, ¿qué fue lo que pasó? Buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Según esta familia que denuncia que tuvo que desalojar sus viviendas en un barrio en el suroriente de Cartagena, un grupo de pandilleros se metieron a su casa, los desalojaron, les dañaron las puertas, los amenazaron de muerte. Ellos aseguran que todo ocurrió el día en que un miembro de su familia fue atacado por un pandillero que lo iba a asaltar. Noticias Caracol consultó con las autoridades, quienes señalan que están investigando este hecho de desplazamiento urbano. Así quedaron las 4 viviendas donde residían 14 miembros de una familia en el suroriente de Cartagena que tuvieron que abandonar sus casas, según ellos, por amenazas de pandilleros. Se nos metieron con revólver, con cuchillos. A la hermana mía le ofrecieron tiros, que si no se quitaba le iban a pegar 2 tiros porque ellos iban a robar. Yarlis Balseiro, una de las personas desplazadas, explicó el origen de las amenazas. Atacaron la casa. Y mi hermano cogió una rula y salió al ver que estaban atacando la casa y que le querían volver a dar a mi hermano. Él salió y los macheteó a los 2 pandilleros. Según esta familia, Jonathan Hernández estaría detrás de las intimidaciones. Noticias Caracol habló con él y esto fue lo que dijo. No, yo en ningún momento, ellos me agredieron a mí y ya yo no tuve más nada, sino que en el hospital ya no le he visto más la cara a ninguno. Por su parte, la secretaria del Interior, María Vélez, indicó que ya hay una investigación en curso para esclarecer lo sucedido. Y una vez se determina el nivel de riesgo, pues entonces se determina
dentro de la Unidad Nacional de Protección qué tipo de ayuda se le puede dar. Los integrantes de esta familia que tuvieron que trasladarse a otro barrio en Cartagena hicieron un llamado a las autoridades para que los responsables sean capturados. La Secretaría del Interior señala que este hecho está en investigación por parte de la Fiscalía y de la Policía mientras se determina el riesgo que viven los habitantes de este barrio en el suroriente de Cartagena. Esta es la información a esta hora desde la capital de Bolívar. Yesenia Carrillo, Noticias Caracol. Esto es lo último de Noticias Caracol. Esta mañana, en cercanías a la base de Palenquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca, se accidentó un avión Cafir de la Fuerza Aérea Colombiana. Sus 2 tripulantes están a salvo, pero hacemos contacto a esta hora con Juan Jacobo Castellanos para que nos cuente qué se conoce del accidente y quiénes eran los tripulantes. Juan Jacobo, buenas tardes. Hola Mónica, muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Los tripulantes eran un mayor y un teniente de la Fuerza Aérea Colombiana, el mayor, un instructor, el subteniente, un alumno hijo del general Tito Saúl Pinilla, ex comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, quien ha dicho en las últimas horas que su hijo está fuera de peligro. Lo que se dice es que este avión que opera con un solo motor pues ha podido tener algún inconveniente y eso es lo que están estableciendo en este momento. Al fallar el avión, al fallar el motor de este avión, pues obviamente se queda sin sustentación y por eso se vino a tierra esta mañana en el occidente de Cundinamarca. El avión Cafir siniestrado en inmediaciones de la base de Palenquero cumplía una misión de entrenamiento. La Fuerza Aérea Colombiana en su página de internet publicó un comunicado en el que dice en uno de sus apartes: presentó una falla técnica, efectuándose la eyección por parte de la tripulación, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los manuales. Confirmó además que los tripulantes, un mayor y un teniente, están ilesos y bajo observación médica. El mayor tiene un trauma en columna lumbar, en la pelvis, y el teniente con un trauma a nivel de columna cervical, un trauma facial y un trauma también en el tórax. El teniente que volaba en el Cafir es el hijo del general Tito Saúl Pinilla, quien hasta el mes de agosto fuera el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Vía telefónica, el oficial en retiro le dijo a Noticias Caracol que su hijo está fuera de peligro. Fuera del incidente de hoy, 2 siniestros más ha sufrido la flota de Cafir en los últimos años. En julio de 2009, antes de ser entregado formalmente por Israel a la Fuerza Aérea Colombiana, uno de estos aviones se salió de la pista en el aeropuerto de Cartagena. Y en septiembre de 2010, otra de estas aeronaves estrelló contra un cerro en el municipio de Santa Elena de Opón, en Santander, cuando adelantaba una operación de reconocimiento. Sus tripulantes alcanzaron a eyectarse. Juan Jacobo, ¿qué está pasando en este momento en el lugar donde ocurrió el accidente, donde se estrelló este avión? Juan, hemos podido determinar que en este momento hay un grupo especializado de la Fuerza Aérea Colombiana en un punto muy cercano a Puerto Salgar, determinando los primeros barridos y haciendo las primeras inspecciones para poder evaluar y determinar por qué se vino este Cafir a tierra. Este es uno de los aviones que había llegado recientemente a Colombia, 3-4 años, había sido de los aviones repotenciados que venían de Israel. Su tripulación está en camino o ya debe estar llegando a Bogotá y obviamente van a ser trasladados al Hospital Militar Central para ser atendidos por médicos especialistas. Es la información que les tenemos hasta ahora desde el norte de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan Jacobo, muchas gracias. Estaremos entonces atentos a nuevos detalles. Y en el área metropolitana de Barranquilla, una mujer con 6 meses de embarazo fue víctima de un brutal asalto. 2 delincuentes en moto le dieron una puñalada en uno de sus brazos que le destruyó los tendones. Argemiro Pion, ya fueron capturados los delincuentes. Buenas tardes. Mónica, buena tarde. Pues la policía busca a esta hora a los ladrones de acuerdo a las pistas que les entregaron los testigos. Nosotros dialogamos hace pocos minutos con la víctima y nos contaba que estaba sentada en el frente de su casa cuando llegaron 2 delincuentes en moto. El parrillero se bajó fingiendo hablar por celular, le arrebató la tablet que tenía esta mujer de 22 años en sus manos y ella intentó forcejear con él para no dejarlo escapar. Dice que el ladrón la arrastró varios metros y luego le propinó la herida en uno de sus brazos. En el frente de esta casa, en el barrio Villestadio, área metropolitana de Barranquilla, estaba sentada esta mujer de 22 años, con 6 meses de embarazo, cuando fue abordada por delincuentes en moto. La víctima, quien pidió no revelar su identidad, narró lo sucedido. Cuando él se me coloca de frente, me dice me quedé quieta y yo me quedé quieta.
pero de la impresión no recuerdo muy bien, yo como que lo agarré de la camisa y él me arrastró hasta donde estaba su moto. Dice que no sintió el momento cuando el delincuente le dio la puñalada en el brazo. Cuando yo me doy cuenta que estoy herida es cuando ya voy caminando hacia mi casa nuevamente pensando que todo había pasado, es cuando me voy sangrando el brazo. Por fortuna, al bebé no le pasó nada, pero a ella le destruyeron los tendones. Mileivis González vive a pocas cuadras de donde ocurrió el atraco y dice que también ha sido víctima de delincuentes. Bastante inseguridad, sí señor. A toda hora atracando y todas esas cosas. Uno invivible, uno no puede estar sentado en la puerta porque enseguida lo atracan, pasan en moto. Judith Padilla, otra de las habitantes, denunció que a diario los delincuentes merodean la zona. A cualquier hora del día se presentan atracos, se presentan agresiones físicas, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche. No hay seguridad en nuestras casas, en nuestras propias viviendas vivimos amenazados, aterrorizados de que pueda pasar algo. Yo he sido víctima. La nueva víctima fue sometida a una operación para reconstruirle los tendones de su brazo izquierdo. La víctima se encuentra en estos momentos en una clínica en el suroccidente de Barranquilla. Allí en las próximas horas va a ser sometida a unas terapias, pues los médicos intentan de que no pierda la movilidad en su brazo porque la herida le destruyó los tendones del brazo izquierdo. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. Gracias, Argemiro. Y se complica la situación en Aguachica, Cesar, donde miles de manifestantes del sur de Bolívar mantienen bloqueada la troncal de Oriente desde hace 40 horas. Conductores y viajeros que utilizan esta carretera están desesperados y aún no se ve una pronta solución a esta problemática. Con el paso de las horas se agudiza la situación en la troncal de Oriente en Aguachica, donde decenas de mineros del sur de Bolívar bloquean el paso. Los transportadores dicen que las pérdidas son millonarias. Estamos afectados económicamente porque no tenemos prácticamente ni para hotel ni estamos durmiendo en las hamacas. En cualquier paro que se haga, los afectados somos la clase obrera, los que estamos trabajando, los que sostenemos el país. Pero no solo los transportadores de carga están afectados, también las empresas transportadoras, que no pueden despachar sus vehículos hacia la costa atlántica. Estamos devolviendo los vehículos que han podido llegar hasta aquí, hasta Aguachica, los estamos devolviendo hacia la ciudad de Bucaramanga. Muchos viajeros no han podido llegar a sus destinos. Estamos desde el día de ayer, llegamos por la mañana, nos tocó transbordar de San Martín hasta acá, hasta Aguachica, ¿no? Bueno, para información de la comunidad debemos decir que la vía que comunica Aguachica con ciudades como Bucaramanga, Barranca y hacia el interior del país no presenta ninguna restricción y los vehículos se están despachando normalmente. En Aguachica, Diego Velosa, Noticias Caracol. Una grave crisis enfrentan los sistemas de transporte masivo en varias ciudades del país. Tenemos reportes en vivo, pero comenzamos con el modelo de Transmilenio en Bogotá para los pequeños empresarios, el cual está en problemas. Algunas de las cooperativas que agrupan los propietarios de vehículos se han declarado en quiebra. Juanita Gómez, ¿qué está pasando con este modelo? Buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Son varias las razones que explican estos problemas financieros que se están presentando. Lo primero es la falta de músculo financiero. Lo segundo es que estas dos empresas, de las 9 que tiene el sistema integrado de transporte en Bogotá, que son Cobus y Egobus, están conformadas por pequeños propietarios de buses. Y el problema se ve reflejado porque no tienen cómo aumentar su flota y este es el problema de la competencia. Por eso me acompaña el subgerente de Transmilenio, Andrés Forero, para tratar de entender esta problemática. ¿Genera una crisis real este problema? No, está garantizado el sistema integral de transporte en Bogotá. Tenemos 9 operadores, este problema es coyuntural y es particularmente con la empresa Cobus, donde efectivamente su estructura de propietarios y su gobernabilidad pues no les ha permitido acceder a créditos y a la banca. Estos dos operadores tienen el 40% de las rutas en la ciudad. ¿Se va a ver alguna afectación en esas operaciones? Básicamente es la flota la que, sobre el 40% de la flota, no de las rutas que tienen el SITP. Pero efectivamente, primero está el TPC, que es el transporte público colectivo, que hoy está prestando el servicio paralelamente con el SITP. Y adicionalmente tenemos una flota prevista para estos tipos de contingencia y puede ser objeto de los otros operadores que puedan entrar a operarla, lógicamente mediante un otro sí. Muchísimas gracias, subgerente. Pues lo que va a pasar ahora es que las aseguradoras tomarán posesión entonces de estos contratos, se los entregarán a otras operadoras, es decir, el servicio se encuentra completamente, pues se mantiene completamente. Gracias, Juanita. Y en Cali también hay problemas en el transporte masivo por falta de recursos. Allí está Carlos Gutiérrez. ¿Ya hay acuerdos para tratar de aliviar el problema? Carlos, buenas tardes.
Juan, buenas tardes. Sí, señor. Entre el Gobierno Nacional y la Presidencia de Metrocali, que es la entidad que opera el sistema de transporte masivo en la capital del Valle del Cauca, llegaron a varios acuerdos. Uno de ellos es un salvavidas financiero. El Gobierno Nacional, a través de la Superintendencia de Puertos y Transportes, destinará cerca de 90.000 millones de pesos para que se permita la funcionalidad del sistema. Por su parte, Metrocali ha anunciado que a partir del 1 de noviembre tiene que estar la flota en su totalidad circulando por las vías de la capital vallecaucana. Estos son acuerdos a que se llegaron en las últimas horas después de un encuentro que sostuvieron en la sede de Metrocali, en el norte de la capital vallecaucana. Hay 15 puntos específicos que tienen que ver con la inclusión de la totalidad de la flota del mío para poder realmente abarcar el mercado necesario. Que cualquier usuario que salga a la vía pública en las rutas donde esté circulando el bus va a encontrar el servicio durante todo el día. Es que 2 de los 4 operadores que hacen parte de este sistema de transporte masivo presentan problemas financieros. De los 867 buses que están matriculados, 210 no circulan porque algunos permanecen en parqueaderos porque no hay dinero para abastecerlos de combustible y otros permanecen en los talleres porque no hay los recursos necesarios para arreglarlos. Según Metrocali, en este momento el sistema de transporte masivo cubre el 95% en la capital vallecaucana. En Cali, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Carlos, muchas gracias. En Barranquilla también es crítica la situación financiera del sistema de transporte masivo Transmetro. Cerca de 1.500 millones de pesos es el déficit mensual de las dos empresas de operadores. Vamos en directo con Margarita Ariza desde la capital del Atlántico para que nos cuente a qué se debe esta situación, Margarita. Mónica, buenas tardes. La pregunta se la transmito directamente a José Miro Picón, que es el gerente de una de las empresas operadoras Sistur. ¿Por qué la crítica situación de Transmetro? Buenas tardes. Bueno, principalmente existe una ausencia de una política de estabilización tarifaria, donde existe una tarifa técnica que es la establecida en los contratos y es la necesaria para que el sistema pueda operar y pueda ser sostenible. Y por otra parte existe una tarifa al usuario muy baja que no permite que las entradas del sistema cubran realmente estos costos de operación. Esto es lo primero, el Gobierno Nacional debe intervenir este tema a nivel nacional, especialmente en Barranquilla, para poder ofrecerle a la comunidad un servicio realmente estable. Por otra parte, el tema de la informalidad en todas las vías, especialmente en el municipio de Soledad, es una informalidad creciente que hace que el sistema no tenga la movilidad deseada. Realmente esperamos unos 250.000 pasajeros y estamos en unos 110.000, 115.000. El llamado es al Gobierno Nacional el que le hacen los transportadores del sistema de transporte masivo. Yo quiero mostrarles rápidamente, esto es, mejor dicho, la prueba de cómo está funcionando el sistema de transporte aquí en Barranquilla. Todos estos vehículos, el 40% del parque automotor está parado aquí en los patios del portal de Soledad porque no hay plata para mantenimiento, no hay plata para arreglarle los daños. Es la información desde el área metropolitana. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Gracias, Margarita. Un grave accidente se registró esta madrugada en el occidente de Bogotá. El choque de una buseta y un vehículo particular dejó 14 personas lesionadas. Nuestro ojo de la noche, Eduard Porras, registró el hecho. Este aparatoso accidente ocurrió a las 4:50 de la mañana en el occidente de Bogotá. Los médicos de la Secretaría en 10 ambulancias y los bomberos en 3 máquinas atendían a los pasajeros de un bus que resultaron heridos, luego que el carro de servicio público de la empresa Cotransfeo, que se dirigía hasta el municipio de Soacha, se volcara. Pasaba el semáforo, estaba en verde en lo normal, el señor del camión se pasó el semáforo en rojo y me cascó a la parte de atrás y pues me estabilizó y me hizo dar la vuelta. Voy y le digo al señor, mire hermano, ¿cómo se le ocurre lo que va a hacer? Antes de yo salir, los pasajeros que se pudieron salir primero, el señor intentó volarse y fueron y se le atravesaron al frente de él para que no se fuera. Dicen los testigos que el conductor de un camión se pasó el semáforo en rojo de la calle Tercera con avenida Boyacá. Yo como así me fui y le dije, señor, usted mire lo que acaba de cometer y fuera de eso ahora se quiere volar. Me dice, no hermano, eso no es justo. Le digo a la señora, mire todos los heridos que hay por culpa de una imprudencia suya. ¿Cómo transitaba? ¿Por la calle Tercera? ¿Sí? Por la calle Tercera él iba pasando. ¿Usted cuántos pasajeros llevaba? Por ahí yo no creo que unos 12, 13 pasajeros. ¿Todos resultaron heridos? No, creo que son como unos 8 más o menos. No he mirado el resto. Según cuentan las personas que vieron el accidente, el conductor del camión intentó escapar. Y el señor, y yo le digo a la señora, mire, ¿cómo se le ocurre a usted el error que comete? Me dice, no, es que para eso no se preocupa, que para eso tiene seguro contra todo el camión. Le digo, señor, es que el hecho no es que tenga seguro, el hecho es que usted, van familias, hay gente.
Toda la gente para sus trabajos. Exactamente, toda la gente para sus trabajos. El señor, ¿cómo se le ocurre? Era cometer ese error. 14 personas fueron valoradas, 10 de ellas remitidas a la Clínica Occidente y Hospital de Kennedy. Atención que las bandas de microtráfico en Medellín están armando a habitantes de la calle para mantener el control en las llamadas ollas de expendio de drogas. A la 1 de la tarde les tendremos el golpe de la policía contra esas bandas. En un solo operativo fueron decomisadas 62 armas. 12:50 minutos. La alcaldía de Bogotá está contemplando la posibilidad de extender la rumba hasta las 6 de la mañana con la medida, según el secretario de Gobierno, se quiere acabar con los amanecederos ilegales. La iniciativa se pondrá en marcha primero en la zona conocida como Cuadra Alegre, esto es en el suroccidente de la ciudad, y Jennifer Montoya estuvo allí y nos envió el siguiente informe. La propuesta de rumba hasta las 6 de la mañana fue lanzada por el secretario de Gobierno y ahora está siendo estudiada por el alcalde Gustavo Petro. De ser aprobada, comenzaría aquí, en este sector de la 1 de Mayo con Boyacá, zona que quiere bautizarse como la Cuadra Alegre. Las razones que da el secretario para su propuesta son varias. Las principales son que Bogotá es una ciudad de 24 horas y que de esta manera se evitaría que los rumberos busquen amanecederos ilegales. Como un laboratorio para ver si esas gentes que están buscando la posibilidad de tener sitio de esparcimiento después de las 3 de la mañana lo puedan hacer en forma regulada, llenando todos los requisitos y buscando alternativas. La iniciativa ya causó las primeras reacciones en el Consejo de Bogotá. Considero que el señor alcalde mayor de Bogotá y el señor secretario de Gobierno se han enloquecido. Ahora quieren que los borrachos a partir de las 6 de la mañana inunden la ciudad, con accidentes, con riñas y con tragedias. Mientras que algunos rumberos apoyan ciegamente la propuesta. Sí, me parece muy bien porque, toda la gente como que llega y no, ya 3 de la mañana se acabó todo, entonces es como maluco. Otros, como algunos dueños de bares, le ponen condiciones. Me parece muy bueno siempre y cuando el comercio, los comerciantes, nosotros los dueños de los bares, también seamos responsables. De ponerse en marcha el plan piloto, se haría un seguimiento aún más estricto de la normatividad existente. Si funciona el experimento, podría pasarse incluso a ser aplicado en otras zonas de Bogotá. Si no funciona, se regresaría inmediatamente a la ley zanahoria. Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Una habitual pregunta del día. ¿Estaría usted de acuerdo con que la rumba en su ciudad vaya hasta las 6 de la mañana? Sí, no. Responda a www.noticiascaracol.com o www.elespectador.com. Resultados el lunes en nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Mientras el país sigue escandalizado por los hechos de violencia que rodean al fútbol, también hay otras tragedias ocasionadas por la intolerancia. Continuando con nuestra serie sobre el estudio de corpovisionarios y la falta de cultura ciudadana, hoy el turno es para las crecientes víctimas de la violencia intrafamiliar. Más temprano estuve en una comisaría de familia y fíjense en esto. Esto fue lo que encontré. ¿Qué le pasó en la cara? Que mi esposo me pegó. Mi esposo me dio un golpe por la espalda y en la cabeza. Entonces, pues de eso es que tengo la cara inflamada y el ojo. Equimosis y edema de párpado superior derecho, dice el dictamen de medicina legal sobre lo que le pasó a esta mujer. Y que quiere decir, en palabras castizas, que tiene un moretón en un ojo producto de un puñetazo que le dio su esposo, con quien vive desde hace 30 años. Y no es la primera vez que la golpea, pero sí es la primera vez que lo denuncia, al igual que estas otras miles de personas, y aquí están sus expedientes. Una demanda por alimentos, mi hija ya tiene 13 años y desde que ella nació el papá jamás le ha pasado. De cada 4 casos de violencia intrafamiliar en el país, uno de esos ocurre en Bogotá. El 87% de las víctimas son mujeres, pero no son las únicas, los hombres también son víctimas de maltrato. Hoy inclusive aquí, en esta Casa de Justicia de Suba, encontramos a un hombre maltratado. ¿Por qué está aquí, señor? Por violencia psicológica. Me siento amenazado de perder a mi hija por los celos de mi mujer. ¿Cuáles son las principales causas del maltrato o la violencia intrafamiliar? En primer lugar, pues la falta de diálogo, la intolerancia, afectaciones psicológicas. También puede darse el aspecto económico, la embriaguez, el consumo de sustancias psicoactivas. A esta línea 143 usted puede denunciar si es víctima de violencia intrafamiliar.
A esta comisaría de familia de Suba llegan en promedio en un día como hoy 10 casos. Y lo grave del estudio de Corpo Visionarios es que el 7% de los agresores consideran que golpearon a su pareja porque se lo merecía. Intolerancia, machismo, simple brutalidad. Juan Diego Alvira, Noticias Caracol. Siete años lleva la madre de Giovanni José Cortés, víctima de un supuesto falso positivo en La Guajira, esperando a que se haga justicia. Esta semana se realizó una nueva audiencia en un juzgado de Riohacha, pero el juez volvió a citar a las partes para diciembre, alargando aún más la angustiosa espera de una madre que lucha porque se sepa la verdad. Noticias Caracol investiga. Que yo quiero que se haga justicia. Mi hijo era una persona noble, un muchacho de 22 años acabadito de cumplir, porque lo cumplió 16 de noviembre y el 23 de noviembre lo matan. Leonor Mindiola lleva 7 años exigiendo se haga justicia por la muerte de su hijo Giovanni José Cortés y su sobrino Carlos Arturo González, presuntamente asesinados por miembros del batallón Santa Bárbara de La Guajira. Su calvario comenzó en noviembre del año 2006, cuando Giovanni, voluntario de la Defensa Civil, y su primo fueron llevados por un conocido, José Armando Salamanca, hasta el corregimiento de Conejo. Se encontró con el señor José Armando Salamanca Gutiérrez, que lo convidó a buscar una moto que supuestamente le iban a dar a él para que él la fuera pagando cómodamente. Pero era una emboscada. Los civiles fueron presentados al día siguiente como guerrilleros muertos en combate. Yo inmediatamente me di cuenta que eso no había sido así, porque el hijo mío nunca había manejado armas, nunca había estado en ningún grupo armado. Él lo que hacía era prestar un servicio para salvar vidas. Mindiola presentó de inmediato una denuncia ante la Procuraduría en Bogotá. Un año más tarde, el caso fue reasignado a una fiscal de derechos humanos. La investigación es adelantada por el Juzgado de Instrucción Penal Militar. Y la reasignación se produce por resolución ordenada por el señor Fiscal General de la Nación. Fue así como en octubre del 2007 el caso fue reasignado a la Fiscal 32 en Barranquilla. Bueno, la verdad es que no se toma en el 2007 porque una cosa es la asignación que hace el señor fiscal, otra es ubicar el expediente. Además se debió plantear un conflicto de competencia con el Juzgado de Instrucción Penal Militar, situación que se resolvió en marzo del 2009 y permitió la detención de Salamanca y 6 militares. Durante su juicio, Salamanca confesó que fue un secuestro e involucró a sargento Alfonso Castillo. Me comunicó eso, de que sí me iban a matar a ellos. El caso se encuentra en un juzgado de Riohacha desde noviembre del 2011, pero también aquí el proceso es lento, pues le han cambiado 3 veces de juez. Un juez de conocimiento fue trasladado, se nombró a otro funcionario, este también es trasladado y actualmente hay otro juez. A septiembre de 2013 aún no hay sentencia, como sucede en la mayoría de los casos de falsos positivos. Es un total, en primer lugar, de 1.669 casos que se investigan, que abarcan 2.896 víctimas aproximadamente, y también las 52 condenas en cabeza de oficiales del Ejército Nacional. El Estado, más que explicaciones sobre su no actuación, debe actuar. La mamá de Giovanni dice estar dispuesta a continuar viendo pasar el calendario sin rendirse en su lucha por limpiar el buen nombre de su hijo y porque se haga justicia. A las 12:59 vamos con las noticias de Medellín y Antioquia. Hay preocupación en Medellín porque los habitantes de una zona se están armando para arremeter contra la policía. Allí está Diana Pérez. Diana, ¿quiénes se están armando y pues quiénes son estas personas? ¿Cuál fue el golpe que dio la policía en ese sector? Buenas tardes. Juan Diego, muy buenas tardes. Mire, la Policía Metropolitana llegó hasta el sector conocido como El Raudal, en el centro de Medellín. Sorpresas se dieron cuando llegaron al sitio y encontraron 63 garrotes hechos artesanalmente de madera y una bomba molotov que iba a ser utilizada contra estas personas. Al parecer, se le habían dado jefes de bandas delincuenciales. Así lo aseguró el general de la Policía Metropolitana, José Ángel Mendoza. Que hay una organización detrás del tema de la venta de estupefacientes que busca enfrentar a los consumidores y a estas gentes en condición de calle contra la Policía Nacional y contra quienes están efectivamente luchando contra esta actividad criminal.
En todos estos operativos que está haciendo la policía para desmantelar las ollas de vicio en el área metropolitana, ya son 43 que han terminado con este problema que está ocurriendo en Medellín. Es la información que tenemos desde la capital de Antioquia. Diana Pérez, Noticias Caracol. El presidente Juan Manuel Santos acaba de asegurar que no hay crisis en el proceso de diálogo con las FARC. El pronunciamiento lo hizo desde Soacha, al sur de Bogotá, y allí está Catalina Gómez con los detalles de las palabras del jefe de Estado. Buenas tardes, Catalina. ¿Qué dijo el mandatario? Mónica, muy buenas tardes. Pues el jefe de Estado también aseguró que aunque quisiera que las conversaciones fueran más rápido, pues van por muy buen camino, e insistió en lo de siempre, no creer en los argumentos o en las conversaciones que se den por fuera de la mesa de La Habana. Sigan el consejo de Nelson Mandela. ¿Qué decía Nelson Mandela, ese gran hombre que le llevó la paz a Sudáfrica? Decía: en estos procesos no le paren bolas a lo que se dice por fuera de la mesa. Siempre hay opiniones, audiencias a las cuales se les quiere hablar, pero lo importante es lo que se negocia en la mesa. También sobre este tema del proceso de paz, en un nuevo comunicado, el máximo jefe de las FARC, alias Timochenko, aseguró que fue malinterpretado cuando este miércoles publicó una carta en la que le ordenaba a los delegados de ese grupo guerrillero a publicar todo lo que se estaba discutiendo en la mesa de diálogo en Cuba. Pues hoy en ese comunicado nuevamente alias Timochenko aseguró que se mantendrá y se respetará el acuerdo de confidencialidad acordado entre las partes, es decir, entre el gobierno y las FARC. Esto fue lo que alias Timochenko, jefe máximo de la FARC, les dijo este miércoles a los delegados de la agrupación guerrillera en La Habana sobre los actuales diálogos de paz con el gobierno. He decidido autorizar a nuestros voceros en La Habana la elaboración de un informe al pueblo colombiano. Ese anuncio de Timochenko generó ayer la reacción del gobierno. La confidencialidad fue pactada por ambas partes, de tal manera que para el gobierno la supuesta revelación de lo ocurrido en La Habana no constituye ni puede constituir ninguna amenaza. Y hoy en un comunicado Timochenko sostiene que fue mal interpretado. Vale recordar lo consignado en el punto 4 de las reglas de funcionamiento pactadas. Las discusiones de la mesa no se harán públicas. Agrega Rodrigo Londoño alias Timochenko. Con franqueza resulta exorbitante y hasta malintencionado hablar de amenazas nuestras en este sentido. En el ciclo número 15 de los actuales diálogos de paz entre el gobierno y la FARC se seguirá abordando el tema de la participación política y las garantías para los partidos de oposición. El motivo de la visita del presidente Santos aquí al municipio de Soacha es la entrega de más de 700 casas, de 700 viviendas para familias vulnerables en este municipio. Hace pocos minutos, junto con el ministro de Vivienda, Felipe Henao, hicieron el sorteo que se adelanta todavía y se le hace la entrega a las familias beneficiadas de esta zona, donde también se refirió que avanza por muy buen camino la entrega de estas 100.000 viviendas gratuitas en todo el país. Es la información desde el municipio de Soacha, Cundinamarca. Catalina Gómez, Noticias Caracol. Gracias, Catalina. Un juez de Bogotá envió a prisión a 3 funcionarios de la Aeronáutica Civil y un ex empleado de esa entidad. Los detenidos habrían entregado licencias de vuelo falsas a pilotos en Colombia. La Fiscalía asegura que se puso en riesgo la seguridad aérea de los colombianos. Luego de una audiencia que tardó 12 horas, un juez de Palo Quemado dictó medida de aseguramiento contra 3 funcionarios de la Aeronáutica Civil y un particular que estarían comprometidos en la entrega de licencias de vuelo falsas a pilotos en Colombia. El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, aseguró que estas personas deben responder ante la justicia por fraude, falsedad, cohecho y concierto para delinquir. Perdomo dijo que la seguridad aérea pudo estar en riesgo. Como usted dice, puede eventualmente poner en riesgo la seguridad aérea de los colombianos y la vida, los intereses de los colombianos. De acuerdo con la investigación, los implicados habrían emitido certificados y licencias falsas para que los pilotos pudieran trabajar en diferentes aerolíneas. La Fiscalía investiga si en la lista de implicados de Aerocivil también hay aviadores. Por supuesto, estamos valorando cada caso en concreto para ver quiénes de estas personas fueron las más influyentes en estos procesos de corrupción. 2 de los capturados fueron beneficiados con la detención domiciliaria, mientras que los otros 2 fueron enviados a la cárcel Modelo. Desde los juzgados, Julián Río, Noticias Caracol.
Cuando buscamos un préstamo de manera rápida para salir de las deudas, es posible que caigamos en manos de entidades fraudulentas que ofrecen dinero a bajo costo. Pero tengan mucho cuidado, pues muchas de esas empresas no están vigiladas por los organismos de control, por lo que usted puede perder su dinero y su tranquilidad. Volantes como estos aparecen en las calles de las diferentes ciudades ofreciendo préstamos inmediatos con tasas de interés muy bajas y dicen ser vigilados por la Superintendencia Financiera. Pero la realidad es diferente, tal y como lo explica Beatriz Elena Londoño, funcionaria de la Superintendencia Financiera. Las personas que confían en ellos sin primero verificar en la página de la Superintendencia si en efecto se trata de una vigilada, están perdiendo su dinero porque entregan recursos cumpliendo exigencias que les hacen para o sobre pretexto de cubrir gastos administrativos o de cubrir gastos de documentación o de estudio de créditos. Y las personas investigan o se fijan en la vigilancia de las entidades antes de solicitar un crédito. Verificar pues por seguridad de uno. No señor, nunca. Ese detallito no lo he tenido en cuenta. Estas son algunas de las instituciones que no están vigiladas por la Superfinanciera. Inversiones Gran Ahorrar, Inversiones Castillo, Corporación Financiera FES S.A. La funcionaria dijo además que como estas entidades no están vigiladas por la Superfinanciera, es ante la Fiscalía General donde se deben presentar las denuncias en procurar recuperar el dinero que se haya invertido y da este consejo. Verificar siempre si de verdad se trata de una entidad vigilada, tener contacto personal, establecer cuál es la dirección, dónde funciona, no depositar recursos sin primero constatar cuáles son las condiciones de la operación que le están ofreciendo. Evite que buscar salir de las deudas lo lleve a ser estafado. Si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o quiere conocer más, escriba a educacionfinanciera@asobancaria.com. Miles de campesinos bloquean a esta hora dos de las principales vías del Caquetá, las que comunican a Florencia con el norte y el sur de ese departamento. Con 21 vehículos atravesados se exigen al gobierno departamental una reunión con sus voceros para que les paguen los alimentos que aseguran les fueron dañados por los uniformados durante el desalojo que tuvo lugar durante las protestas del pasado 13 de septiembre. La Fuerza Aérea Colombiana mostró por primera vez uno de sus aviones no tripulados. Se trata de una pequeña y versátil aeronave que se usa hoy para operaciones de vigilancia y control. Estos son los detalles más importantes. Esta pequeña nave, que mide algo más de 1 metro, alcanza velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. Con el Scan Eagle, la FAC vigila fundamentalmente la infraestructura petrolera, pero también la utiliza en otro tipo de operaciones. Para misiones de reconocimiento, de vigilancia, para verificación de daños cuando tenemos desastres naturales. Existen 3 sistemas de estos aviones no tripulados. Por seguridad no se revela el número de aeronaves que lo componen. Desde esta sala y a través de esta cámara, sus operadores tienen la posibilidad de vigilarlo todo. Pueden llegar a volar hasta alrededor de unas 6-7 horas, pueden volar a 10.000 pies o más altura, dependiendo de las condiciones geográficas y del clima pueden hacer su operación. En los próximos días la Fuerza Aérea pondrá en servicio el Iris, el primer avión no tripulado fabricado en Colombia, y también recibirá los primeros sistemas israelíes con los que se fortalecerán las operaciones de inteligencia y vigilancia en el país. La corrupción en la justicia es uno de los problemas más graves para nuestra sociedad. Por eso la Corporación Transparencia por Colombia, con 15 años de trabajo, ha sido clave en la vigilancia de esos procesos que han impactado profundamente en nuestra sociedad. Se trataba de mejorar el sistema de justicia para los colombianos y terminó convirtiéndose en beneficio para unos pocos. No se enfocó en lo que necesitábamos todos los colombianos, sino en lo que necesitaba un grupo especial de colombianos que son los aforados. Y en el último momento, en el momento de la conciliación, aparecieron o desaparecieron del texto cosas inconvenientes para la administración de justicia. El impacto se sintió con fuerza. Rodó la cabeza del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y uno de los delfines de la política, Simón Gaviria, que pensaba cerrar con broche de oro su presidencia en la Cámara, fue el peor librado. No vimos los micos, y eso la verdad lo hago con toda la franqueza. Y esta es una buena noticia. Colombia es el hogar de miles de especies de aves y plantas y para garantizar su permanencia en el planeta, una fundación las protege en reservas que convierte en su hogar. Esta es la gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca.
haciendo la diferencia. Desde Bogotá, Alonso Quevedo tiene la titánica labor de proteger la biodiversidad de zonas claves del país. Es el director de la Fundación ProAves, una iniciativa para preservar las aves en peligro de extinción y su hábitat, bosques y paisajes naturales. Contamos con 1.300 especies dentro de nuestras reservas, pero a su vez contamos con el 75% de las especies críticamente amenazadas que tiene Colombia están dentro de nuestras reservas. Colombia es el país que más especies de aves tiene en el mundo, en total 1.899. Y para que no desaparezcan, ProAves busca los lugares donde habitan, compra los terrenos y los sostiene. Así evitan que sean deforestados o explotados. Áreas destinadas a perpetuidad para la conservación de las aves y la biodiversidad. La conservación de estas zonas ha permitido dar trabajo a 35 guardabosques. La Fundación actualmente cuenta con 23 reservas que las ha adquirido, son más de 30.000 hectáreas que se han adquirido gracias a donaciones. ProAves tiene reservas sobre toda la cordillera central. Su misión se ha extendido a proteger otras especies. Y como resultado tenemos que hace aproximadamente 4 años creamos la primera reserva a nivel mundial para la conservación de un anfibio, que son 2 ranitas venenosas que fueron descubiertas recientemente. ProAves salva la vida de cientos de especies, muchas de ellas endémicas, es decir, aves que solo existen en Colombia. Este grupo le pone el alma a cuidar la riqueza natural del país. Con su estrategia de protección de zonas a perpetuidad, está dejando la mejor herencia, no solo a los colombianos, sino a toda la humanidad.